Amén. Amoroso Padre Celestial, bendito Jehová. Señor, vamos delante de tu presencia, Padre. Un grupo de tus hijos, Señor, reunidos en un mismo sentir, en un mismo pensar, Padre amado, bendito. Vamos ante ti, Señor, presentándote este problema, Padre, de nuestra hermana, Señor. Solo usted conoce realmente la situación. Solo usted ve más allá de lo que nosotros podemos ver y podemos sentir, Padre amado. Nos sentimos tocados, Señor, porque es un pequeño, Padre amado, que está siendo severamente golpeado psicológicamente, Padre amado, y no es justo, Padre, porque le están apagando su espíritu, bendito Señor. Usted, Padre amado, que usted amaba tanto a los niños, Señor, te rogamos, Señor, para que esa madre, bendito Señor, usted la vaya ayudando, Señor, que la llenes de tu conocimiento, Padre, para que ella pueda obrar como obran las madres, Señor, protegiendo a sus hijos, Señor. Dale la sabiduría, dale el entendimiento, guíala, Señor, para que ella pueda hacer lo correcto, Señor, según tu voluntad, Padre amado. Nosotros aquí, Señor, podemos observar, Señor, que si este niño está sufriendo de bullying, Señor, y especialmente de un bullying de una maestra, Padre, que es la que debe dar amor, protección, Padre bendito. Ellas estudian psicología, Señor, y mejor que nadie debería tratar bien al niño, Señor. Pero usted sabe realmente el problema que hay allí, Señor, porque esta profesora se toma atribuciones, Señor, para poder amedrentar no solamente al niño, sino que también a la madre, Señor. Usted que conoce toda la situación, Señor, usted que ve más allá, Señor, coloque allí sus manos santas, Señor. Por eso usted, Señor, guíela, Señor bendito, para que pueda encontrar un buen plantel educacional donde este niño pueda crecer, Padre amado, para que pueda realizarse, bendito Señor, como debe, Señor, para que sea guiado, Señor, con inteligencia, Padre amado, para que Él pueda activarse, Señor, y pueda llenar su mente de nuevas expectativas, Señor, de conocimiento y que su espíritu sea elevado, Señor, para que este niño pueda crecer, Padre amado, y no crecer en, allí, Señor, porque los niños cuando empiezan a hacerle bullying, Señor, se apaga su espíritu, se ponen débil, Señor, y allí por cualquiera pueden ser amedrentados, por cualquiera pueden ser abusados, Señor, para que Él vuelva a ser una persona, Padre, porque es una persona, Padre bendito. Llénelo, Señor, dele la fuerza a este niño también, Padre amado, y que puedan encontrar un plantel nuevo, Señor, donde Él pueda estudiar, realizarse, crecer, Señor, físicamente, psicológicamente, en todas las áreas, Padre amado. Enséñele a su madre, Señor, que ella debe estar siempre presente, Padre amado, que si en el colegio no encuentra el amor, Padre amado, que se lo dé ella, Padre amado, que le dé la fuerza, que lo estimule, Padre bendito, que le ayude en todas las áreas, que lo abrace, que lo bese y le dé la seguridad de que Él no está solo, Padre amado, porque esa criatura debe sentirse solo, debe sentirse opacado en todas las áreas, Padre amado. Y si está así, Padre amado, no va a crecer, Padre amado, y se va a crecer en su pequeño corazón con raíces de amargura, Señor, que el día de mañana, Señor, quizás hay donde lo lleven, Padre. Por eso vamos delante de tu presencia, Señor, para que usted actúe, Padre amado, dentro de su voluntad, porque usted es el que conoce todo el problema, Señor. Bendito Señor, rogamos ante su presencia, Señor, que usted vaya ayudándole, Señor. Bendito Señor, ayúdele, Señor, para que ese niño pueda gozarse, para que ese niño vuelva a sonreírse, vuelva a sentir seguro, Padre amado. Y no solo por él, sino por todos los niños de este mundo, Padre, porque cuántos niños no estarán sufriendo las mismas consecuencias, Padre amado. Te rogamos por los jóvenes, te rogamos porque usted los libre, Señor, de la pornografía, Padre amado, de la laxivia, de la concupiscencia, que no sean guiados, Padre, que no sean guiados por los amigos, Señor, y por las cosas que suceden en el mundo, por las banalidades, Señor. Haga un círculo de fuego alrededor de estos niños, de estos jóvenes, Padre amado. Guárdelos, protéjalos, Señor. Bendito Padre, porque usted es el único, Señor, que puede ayudarles, Señor. Bendito Señor. Te dejamos esta humilde oración, Señor, sabiendo que usted, Señor, tendrá la mejor visión, Padre amado, que nosotros. Te rogamos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.
Amén. Gracias, hermanita Elena. Gracias a todos porque todos oramos juntos por esos niños y por todos los niños que están en esa situación. Hermana Elena estuvo hermosa, hermano Daniel. Miguel, perdone, gracias por esa oración y dejo a mi esposo para lo del estudio y damos gracias a Dios porque Él nos escucha, le damos gracias por lo que hará y por lo que vas a hacer en este niño. Yo solamente le pido, Señor, que si Él tiene que salir de ahí, abre puertas de oportunidades en otra escuela, donde sea aceptado, donde sea querido, donde sea amado, Señor, donde tú estés, Señor, que tú vayas con Él, que tú lo llenes, mi Señor, de tu esencia, de tu presencia, Señor, para que lleve ese amor a donde Él vaya, mi Señor. Padre celestial, divino Dios, yo te pido, Señor, por todos esos niños que entre ellos las maestras permiten que les hagan bullying, Señor, que no ponen esa disciplina con amor que tú has enseñado que debemos de hacerlo, Señor, que con amor podemos hablar, Señor, y terminar con ese bullying en el salón, Padre celestial, divino Señor. Ilumina a todas las maestras, dale esa sabiduría que viene de ti, esa inteligencia, Señor, para amar a los niños como tú los amas, porque tú dices, Señor, que el reino de Dios son los niños, Señor. Por favor, Señor, ayúdalos, Señor. Sálvalos, Señor. Cúbrelos con tu manto, mi Señor. Porque como dijo la hermanita, Señor, después tienen consecuencias en su vida. Señor, ayúdalos, Padre Santísimo. Te lo dejamos en tus manos y en el hueco de tu corazón. Y te damos gracias por lo que haces y por lo que harás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. Gracias, hermanito. Dejo a mi esposo. Amén. Amén. Buenas tardes aquí en Valladolid, México, hermanos. Buenas tardes. Hola, hermano. Noche ya en otros lugares. Es un gusto, una alegría para mí verlos de nuevo, estar con ustedes para elevarle a nuestro Padre Santísimo las oraciones y las peticiones que tengamos por todos aquellos que necesitan en este momento de nuestra palabra de auxilio, que es la palabra de Dios, que es la que nos levanta, que es la que nos redarguye, que nos cambia, la que nos da fortaleza para seguir adelante cada día, esa fuerza que debemos de tener siempre y esa fe que nunca debe de caer en nosotros. A lo contrario, debemos de pensar y de tener fe que Dios hará todo cuanto le pidamos, porque así lo dijo su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que le pidamos al Padre por medio de Él se realizaría en su nombre, siempre y cuando no dudemos, siempre y cuando estemos sometidos a Él, para que nuestra oración llegue a Él, como el aroma de las flores, como el humo del incienso. Hoy le doy gracias por otro día más que nos ha permitido levantarnos, abrir los ojos y ver lo maravilloso de su creación. Le alabamos, le bendecimos y le adoramos por siempre y para siempre. Bendiciones para ustedes, hermanos, y comenzamos con este pequeño estudio. Se llama Dios es nuestro sanador. La enfermedad vino como consecuencia del pecado, pero Dios en su misericordia ha traído sanidad
física y espiritual al ser humano mediante la obra redentora de Cristo en la cruz. La primera prueba en el desierto, las aguas amargas. Una multitud salió de la esclavitud de Egipto. Los israelitas cruzaron el Mar Rojo y siguieron su marcha hacia el desierto de Sur. Versículo 23. Sur significa pared o muralla, fortificada en una estrecha cerrada, en un estrecho corredor de 16 a 24 kilómetros de ancho. Se abre entre el Mar Rojo a su mano derecha y una altiplanicie árida a su izquierda. También se le conoce como desierto de Tam, Números 33:8. Si alguien me hace favor de leer Números 33:8, hermanitos. Treinta y 33:8 lo leo en el nombre del Señor y dice así, mi amado hermano. Dice, salieron de Pit-Hairot y pasaron por en medio del mar, el desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etán y acamparon en Mara. Amén. Las tierras fértiles del Nilo habían quedado atrás y ahora se enfrentaban al silencio del desierto. Habían caminado 3 días y se les presentó la primera prueba de muchas que Dios les pondría mientras les guiaba a la tierra de bendición. El agua que llevaban comenzó a agotarse y durante el camino no habían encontrado una sola fuente para abastecerse. Parecía que estaban condenados a morir de sed. Cuando llegaron a cierto lugar hallaron una fuente, pero la esperanza de saciar su sed se hizo añicos, pues sus aguas eran amargas. Los israelitas pusieron a ese lugar el nombre de Mará, que significa amargura. En la actualidad se identifica el sitio con Ain Habar, donde hay un manantial salado. Las aguas de Mara representan para Israel las diversas pruebas que encontraron en el desierto a pesar de que Dios mismo los guiaba. El propósito final no era el castigo, sino que forjaran una disciplina en sus vidas. Al final son días de sus días, Moisés exhortó a la nueva generación de hebreos a acordarse de todo el camino por donde te habían traído. Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio 8:2, hermanita. ¿Mm? 8:2 dice, y te 8:2. acordaste de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén.
Cuando las circunstancias de la vida nos llevan a la desilusión o al desengaño, pidamos la gracia de Dios para entender su propósito, a fin de que mantengamos la presencia, la confianza en Él. La murmuración del pueblo. Moisés tenía la responsabilidad de conducir a los israelitas a la tierra que Dios les había prometido, pero apenas iniciaba la encomienda y ya el pueblo murmuraba contra él. Antes cantaban y ahora se quejan como si él tuviera la culpa de lo que sucedía. El gran pecado que caracterizó a Israel durante su peregrinación fue la rebelión como Dios, contra Dios. La murmuración fue precisamente una expresión de rebeldía contra el Señor. Santiago dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Santiago 3:6, si me hace favor. Lo leo, hermana. Sí, hermano. Y la lengua es un fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Amén. Amén. Es un arma muy poderosa que puede dividir al pueblo de Dios. La murmuración trajo graves consecuencias a quienes cayeron en ella. Números 12:9 y versículo 10. 12:9. Sí, Amén. Y 10. Dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Luego se fue. Tan pronto la nube se apartó del tabernáculo, María se llenó de lepra y tenía la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón miró a María y vio que estaba leprosa. Amén. amén. Ahora Números 16, versículo del 31 al 33. 31 al 33 dice, y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coret y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Amén. El apóstol Pablo nos exhorta a hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Filipenses 2:14. Dice la bendita palabra, Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Amén. Amén. La murmuración daña la mente y el corazón y debe desarraigarse antes de que nos destruya. Primera de Corintios 10:10. Amén. Dice, amén. Dice,
ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Amén. Amén. Murmurar siempre traerá consecuencias graves a una congregación y sobre todo cuando se fundamenta en un hecho falso, pues se convierte en calumnia. Los creyentes debemos tener la madurez para evitar hacer murmuraciones que dañen la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Pregunta de reflexión o aplicación: ¿cómo ha tomado los momentos amargos que han sucedido en su vida? ¿Cómo podemos parar las murmuraciones entre creyentes? No prestar oídos, no prestar oído y decirle mejor oremos. Así es, hermanita. La sanidad de las aguas, el clamor de Y no contestando. Moisés. Durante todo el tiempo de peregrinación por el desierto, Moisés tuvo que soportar la incredulidad del pueblo de Israel, pero al mismo tiempo se confirmaba su liderazgo. Se dice de este siervo de Dios que fue un líder manso y fiel. Números 12:3 y versículo 7. Números 12:3. Dice la palabra, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Versículo 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Amén. Amén. A los anteriores se les añade otra cualidad, más su disposición para siempre interceder ante Dios por el pueblo, cualquiera que fuera la situación. Así que en contraste con las murmuraciones, Moisés clamó a Jehová. En el versículo 25 de Números, ¿quién me hace favor de leer versículo 25 de Números? ¿Qué capítulo? Del mismo capítulo que estamos leyendo. ¿Qué versículo, hermano? 25. Versículo 25. Capítulo 10. Ah, vale. ¿Y qué capítulo era, hermano? 10. Sí. Es del capítulo 12, hermano. El 12 tiene hasta el 16 nomás, hermano. Ah, nada más hasta el 16. Entonces es el 10, hermanito. El 10, 25. Sí, Será dice, luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos a retaguardia de todos los campamentos. Y Ahiezer, hijo de Amisadai, estaba sobre su cuerpo de ejército. Amén. amén. Soportar la incredulidad del pueblo de Israel, pero al mismo tiempo se confirmaba su liderazgo. Perdón, ya lo leímos. Así que en contraste con los murmuradores, Moisés clamó a Jehová. Fue Dios quien rescató a su pueblo de la esclavitud de Egipto y quien prometió llevarlo hasta su destino. Así que estaba seguro de que el Señor intervendría para solucionar ese problema. En respuesta, el profundo clamor de Moisés, Jehová le mostró un árbol. Dios utilizó ese recurso para cumplir su voluntad. Moisés echó el árbol sobre las aguas
amargas y estas se tornaron dulces inmediatamente. Muchos comentaristas han hecho de este árbol una analogía con respecto a Cristo. Comentaristas han hecho de ese árbol una analogía con respecto a Cristo. Por ejemplo, dice, hay quienes ven en este árbol un tipo de la cruz de Cristo que nos endulza las amarguras de la aflicción y nos capacita para gozarnos en las tribulaciones. Cuando nos encontramos en alguna necesidad espiritual, material o física, no dudemos en clamar al Señor. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Su oído está abierto a sus gritos de auxilio. Salmo 34:15. Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. También podemos apropiarnos de la invitación que el Señor hace en Jeremías 33:3. Clámame, yo te responderé. Jeremías. Jeremías 33:3 dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Estemos seguros de que veremos la gloria divina manifestándose en nuestra vida. La prueba de fe. Moisés actuó al instante cuando Jehová le mostró el árbol que sanaría las aguas de Mará. Enseguida el pueblo tuvo agua potable a disposición. Cabe aclarar que el milagro no se debió a la naturaleza o cualidad del árbol, sino el poder de Dios. El texto nos dice la razón por la que los israelitas pasaron por este tiempo de escasez, y ahí lo probó. Cuando murmuraron, ¿qué hemos de beber? No expusieron su necesidad delante del Señor que les había mostrado sus maravillas, sino que se quejaron como si Dios los hubiera desamparado. No pensaron que esto era una enorme oportunidad para precisar un nuevo milagro, sino que acusaron una grave falta de fe. Todo lo que debían hacer era tener confianza en el Omnipotente. El escritor de la epístola a los Hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Hebreos 11:1. Dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén, aleluya. Los hijos de Dios podemos ser afligidos por diversas pruebas. Primera de Pedro 16, versículo 7. Primera de Pedro, ¿qué capítulo, hermano? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 7. 6 y el 7. Dice en Primera de Pedro, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Amén, aleluya. Pero debemos creer que estas serán una oportunidad para fortalecer nuestra fe en el Todopoderoso. Aprendamos a esperar en Él. Preguntas de reflexión o aplicación. ¿Qué importancia tiene la oración de intercesión en su vida? ¿Alguien podría decirme qué importancia tiene la oración de intercesión en su vida, hermanos? No dicen nada más. Bueno, la importancia de que interceder es ayudar a otro, hacer algo por el otro, ¿no? Así Es es, hermano. importante. No abandonar a otro, no dejarlo solo. Es En el mirar por el momento. otro antes que por ti mismo. Eso es interceder, hermano, es importante. Así es, hermano. La intersección. Sí, Ahora dice, ¿de qué manera lo ha fortalecido al pasar por una prueba? ¿De qué manera o de qué forma queda usted fortalecido, hermano, al pasar por una prueba? Se estrecha la comunión con Dios. Exactamente, hermana. Y nos acercamos cada vez más a Él por medio de la oración, ¿verdad? Porque Él nos llama a oración siempre que padecemos algo, siempre que tenemos algún dolor, alguna pena, cuando los sentimos atribulados, despreciados, hacemos oración y así se disipan nos damos todos esos cuenta de problemas. que lo necesitamos. Sí, así es. Si Las no tuviésemos problemas y estuviese todo bien, no buscaríamos de Dios, no lo buscaríamos. de Dios, pero Dependencia de Él. yo creo que los cristianos siempre estamos necesitando de Dios, porque aquellos que andan en el mundo, pues ni cuenta se dan de lo que les pasa o de lo que les sucede. Para ellos es normal las cosas que le vienen, ¿verdad? Sí, Y sí. nosotros lo vemos de diferente manera. La experiencia en Mará, recibieron leyes de Dios. Dios dio mandamientos y ordenanzas de Israel en Mará, aunque la ley como tal no fue dada hasta que llegaron al Sinaí. Un pueblo numeroso necesitaba de leyes y normas de conducta para vivir. Estos preceptos fueron provisionales y sirvieron para ser juzgados en el desierto. Los mandamientos del Señor debían traer orden y estabilidad en el pueblo. Los israelitas debían oír atentamente los estatutos y guardarlos con diligencia. En adelante, cualquier calamidad que viniera sobre ellos sería por su propia culpa. La obediencia a los mandamientos les aseguraba el cumplimiento de las promesas divinas. Jesús dijo que el primero y más grande de los mandamientos es amar al Señor con la integridad de ser, y agregó que el segundo era amar al prójimo, y concluyó de estos dos mandamientos depende toda la ley
y los profetas. Mateo 22, versículo 37 a 40. No sé cómo. Ah, qué rico. Mateo 22, capítulo 22. 37 al Versículo 37 al 40, hermana. Dice la bendita palabra. 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Amén. Las bendiciones de Dios serán derramadas sobre todos los que eligen vivir de acuerdo con su palabra, obedeciendo su voluntad revelada en ella. La promesa de sanidad. Más que la provisión de agua, la mejor experiencia que vivieron los israelitas en Mará fue la revelación de Dios como sanador de su pueblo. Yo soy Jehová, tu sanador, del hebreo Ani, Yahu, Rafe, Eja. No sé si estará bien pronunciado. De donde viene la expresión Jehová, Rafa. Jehová sana. Si Israel obedecía esas leyes, Dios nos iba a permitir que ninguna enfermedad o plaga que había enviado a los egipcios los afligiría. A ellos, el Señor prometió que sería un médico para su pueblo, pero la provisión de sanidad estaba estrechamente relacionada con la obediencia. Jesús en su ministerio terrenal siguió revelando la voluntad de Dios de sanar a todos los enfermos y oprimidos por el diablo. Mateo 8:16 y versículo 17. Mateo 8:16. Dice la palabra. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Amén. Ahora Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Lucas 4, Sí, hermanita. 18, 19. 18, 19. Sí. Dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Padre Celestial hizo provisión de sanidad por medio de la muerte expiatoria. El Padre Celestial hizo provisión de sanidad. Amén. Por medio de la muerte de Cristo. Por su llaga fuimos vosotros curados. Isaías 53:5. Isaías 53:5 dice así, Sí, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como
que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Las enfermedades son consecuencias de la caída del primer hombre y el ingreso del pecado, pero Cristo vino a darnos redención. Y esta afecta también a nuestro cuerpo. Jesús mandó a sus discípulos a sanar a los enfermos como parte de la proclamación del reino. Lucas 9. Lucas 9, ¿qué versículo? Versículo del 1 al 6. Dice la bendita palabra. Lucas 9. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha apreciado, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Amén. Amén. Luego de la ascensión del Señor, ellos continuaron con este ministerio. Hechos 3, versículo del 1 al 10. Hechos 3, del 1 al 10, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiesen limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Hasta ahí? Hasta el 10, hermanita. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Santiago presenta la oración como recurso para obtener sanidad. Santiago 5, versículo 14 y versículo 15. Santiago 5, versículo 14, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Amén. Preguntas de reflexión o aplicación. ¿Ha experimentado un milagro
de sanidad en su vida? ¿Alguno de los hermanitos? Sí, amén. Amén. Adelante, hermana. Bueno, yo tuve un accidente de quemaduras de 2º grado, pero en el tiempo en el que me transcurrió el accidente que tuve, yo estaba en un tiempo de ayuno y cuando me pasó la caída que tuve y me había quemado, lo único que yo hice es cuando caí en el piso, me vino al pensamiento las palabras de que me decía que no pasaba nada, que me levantara simplemente y que me echara una agua fría. Entonces yo recogí agua en una caldera y me había tirado desde la cabeza todo el cuerpo. Y después de eso había salido al hospital. Y a mí las manos, el cuerpo no me ardían para nada de la quemadura que yo tuve. Cuando había llegado al hospital a recibir el tratamiento, la médico que me asistió a mí me preguntó, me decía, me limpiaba y me decía, señora, ¿no le duele? Y la verdad a mí no me dolía absolutamente nada, ni me ardía ninguna parte de la piel. Y la doctora se quedó como que asustada y al mismo tiempo admirada, porque ella decía, los pacientes de quemadura no se dejan ni llegar ni topar. Y yo me dejaba que me limpiaran, que me atendieran y estaba rodeada de muchos asistentes que estaban en compañía con la doctora. Entonces, claro, me decía, pero no le duele nada, no le molesta nada. Y en verdad, hermanos, a mí yo no sentí ninguna molestia, ningún dolor. Después de que la doctora me había asistido, me habían limpiado, entonces comencé como a temblar, sentía un escalofrío en el cuerpo, me daba frío y temblaba. Y ahí claro, me acostaron en la cama y me pusieron una manta, me cubrieron con una manta y me pusieron un suero. Pero yo tuve unas quemaduras bien fuertes, pero el Señor me permitió a los 7 días estar recuperada de las quemaduras, tener mi movimiento normal, porque al comienzo, los 3 primeros días no podía, yo sola no dependía de mí, no podía irme ni al baño, ni comer, ni hacer nada sola, porque los brazos se me quedaron pegados. Los brazos con los codos eran juntos, los brazos alzados y no podía mover, no tenía movimiento. Pero en los 7 días, gracias al Señor, el Señor me permitió recuperarme, restablecerme y pude, obviamente, a los 8 días asistir a la función de trabajo que yo desempeñaba y todo el mundo me miraba y se admiraban porque decían, pero cuando me habían visto cómo quedé, toda la cara también quemada y estaba claro, obviamente de las quemaduras de la llaga que luego se me hizo, de las quemaduras, entonces claro, estaba fatal, todo el cuerpo era fatal, era negro de las quemaduras, pero luego vino un médico que él me asistió y dijo que no había para qué cortarme la piel, que me dejaran así como estoy, le dijo a la médico que me asistió, dijo, no le corte la piel, déjele así. Entonces el médico cuando ya vino a casa a asistirme, él dijo, tú te vas a recuperar muy bien. No va a haber necesidad de quitarte nada de la piel, porque esa piel se va a regenerar y te va a cubrir para que la nueva piel venga a nuevamente regenerarse sin necesidad de que se te infecte la piel. Y así fue. Yo a los 10 días, gracias al Señor, yo estuve perfectamente muy bien. Y de todas las quemaduras que tuve en mi cuerpo, solamente en mi mano derecha he quedado con unas 2 leves manchas en la parte de la muñeca y un poquito hacia la parte de los dedos. Pero mi rostro, mi cara y el resto de mi cuerpo lo tengo limpiecito. Gloria a Entonces, Dios. yo he visto la mano del Señor, el Señor ha sido muy, muy milagroso porque la gente de mi entorno que estuvieron
en el momento en que me pasó el accidente y luego me venían a visitarme, me veían cómo estuve. Fatal, fatal, horrorosamente fatal de las quemaduras, pero luego igual, al mismo tiempo cuando me vieron la recuperación, se admiraban, se sorprendían, decían, no sabemos ni cómo usted está así. Se admiraban, pero solo la gracia y la misericordia de mi Padre hizo que todo esto se diera en mi vida. Y esto también sirvió para que de esa manera mi hija la menor, que estaba lejos de mí porque se fue de la casa a vivir con el padre, regresara a mí, porque la niña me veía en la calle y miraba la cara, no me saludaba porque el padre le prohibía, no quería que tenga ningún tipo de comunicación conmigo, ¿no? Entonces el padre se lo llevó porque le convenció de que se fueran para no pasarle la pensión alimenticia y la niña se fue. Pero cuando yo tuve este accidente fue ella la que tuvo que venir y ella fue la que me asistió, me ayudaba, ella era la que me daba de comer, me cuidaba en ese momento que tuve la necesidad. Entonces yo pude ver y dije, el Señor me puso ese pensamiento, ¿no? Que esa prueba que había pasado en ese momento era para bien. Y la mano de Dios estuvo ahí, me restauró, me recuperó y también recuperé a mi hija que se había ido. Entonces, yo soy un testimonio muy vivo de la gracia y la misericordia de Dios que solo Gracias. Él lo pudo haber hecho. Esa sanación lo recibí de parte del Señor. Ese es mi testimonio, hermanos. Gracias, hermana. Gloria a Dios, hermana Gracias, Mónica. hermana, por compartir ese bello testimonio. Bendito y alabado sea Dios, porque la libró y le regresó a su hija de nuevo. Gracias. Le damos gracias a Dios porque su gran misericordia siempre está ahí y Él la libró de la muerte, hermana, Amén. y la perseveró porque usted tiene un propósito en esta vida. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que usted le sirva, hermana, porque va a haber alguien siempre cerca de usted que la necesite, que le pida una oración o que le pida un taquito y usted con gusto se lo va a ofrecer Amén. porque usted está agradecida y esa gratitud con el Todopoderoso siempre debe estar en nuestro corazón latente. Debemos de tener gratitud por todo lo que nos da, por lo mucho que nos ama, por lo mucho que nos quiere y no nos deja, porque cada día nos pone de manifiesto su misericordia, porque tenemos una cama, una casa donde pasar del intemperie de los tiempos. En nuestra mesa nunca nos falta el pan, el plato de comida. Y así como a nosotros, hermanos, debemos de interceder porque a la viuda y al huérfano no les falte el alimento. A nuestros hermanos en Cristo que no les falte ese alimento y que no les falte lo más necesario, siempre que es su fortaleza y su paz. Y hoy en esta tarde aquí en Valladolid, yo les deseo que el Señor Jesucristo, con su Espíritu Santo, los llene de su paz, de su amor. Yo les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes para que sean abrazados con ese amor y que siempre tengamos la esperanza de que Él está ahí y que siempre hay una solución para cada problema. Que nunca nos desesperemos porque Él nos está sanando. Él nos está liberando de todo mal. Por eso dice
su palabra. Si tú te humillares y te inclinares a mí, yo abriré las ventanas de los cielos y haré que te llegue lluvia de bendiciones a tu vida. Y así es, hermanos, cuando nosotros hacemos una obra buena ante Él, a Él le da gusto porque le estamos sirviendo, porque estamos haciendo nada más lo que Él mandó, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar una cobija al que tiene frío, porque no le digamos a esa gente, si lo tenemos, ven mañana, si lo tenemos de inmediato hay que dárselo. Y fue un gusto para mí compartir este estudio. Esperamos en nuestro Señor Jesucristo y en su Padre amado, que es todopoderoso, y el Espíritu Santo nos haya traído algo de enseñanza en nuestras vidas. Yo les mando un abrazo a cada uno de ustedes y la fortaleza y la misericordia de Dios continúe por el resto de este día. A Él sea la gloria y el poder por siempre, hermanos. Amén. Aleluya. Amén. Amén.